Cristiana Fuente de Siloé, esta vez con el aula de Soldados de Cristo. Estamos aquí para entrar en sus hogares con la palabra de Dios para los niños de 7 a 9 años. Esta vez, como siempre, tenemos una bella historia que está aquí en la Biblia. Bien, entonces animamos a todos los niños para que se conecten y estén muy atentos a la enseñanza de este día. ¡Continuamos! Muy buenas tardes a todos los niños y niñas de la Iglesia Cristiana Fuente de Siloé y a todos los que nos están viendo en esta tarde. Les habla la hermana Valeria y en esta oportunidad tenemos la compañía de nuestra hermana Corina. ¡Amén! Muy buenas tardes, niños y niñas. Aquí presente la hermana Corina con ustedes. Ahora les voy a pedir que abran bien esos ojos y esos oídos para poder prestar atención a la clase del día de hoy y que será muy importante para ustedes. ¿Qué nos has traído en esta tarde, hermana Corina? Veo que son alimentos. Así es, hermana Valeria. Aquí he traído alimentos para mostrar a nuestros niños, como papa, como yuca, el arroz, el pan y los plátanos. ¿Y qué vamos a hacer con todos estos alimentos? No haremos nada, hermana. Más bien le pregunto a usted qué es lo que ve algo común en estas cosas. Que son alimentos para comer. Así es, hermana. Y le hago otra pregunta más en este día. ¿Qué es lo que ha almorzado? Yo hoy día he comido arroz con pollo. ¡Uy, qué rico, hermana! Eso está muy delicioso. Y ahora me pregunta, ¿qué es lo que habrán comido nuestros niños? ¿Qué habrán comido? Se supone que algo delicioso y nutritivo. Ahora que estamos hablando de los alimentos de nuestros niños, yo le hago una pregunta a usted, hermana. ¿Qué pasaría si usted dejara de comer solo por un día? Tendría mucha, pero mucha hambre. Así es. Y si dejaras de comer por varios días, te morirías, ¿no es cierto? Así es, hermana. Me moriría si no comiera por varios días. Es por eso que es muy, pero muy importante alimentarnos todos los días para tener fuerzas y poder realizar nuestras actividades como ayudar en casa, hacer la cama y sobre todo crecer sanos y fuertes. Y lo más importante, poder prestar atención el día de hoy a nuestra clase. Así es, hermana. Como hemos hablado de los alimentos, ahora les digo a nuestros niños que sigan alimentándose y comer todos sus alimentos para que estén sanos y fuertes. Y ahora presentaremos a un grupo de personas que tienen mucho hambre y veámoslos ahora. Niños, hola niñas, ¿cómo están? El día de hoy, una vez más, vamos a aprender de la palabra de Dios. Y ahí donde tú estás, mi nombre es César. Y vamos a orar a Dios que está en los cielos para conectarnos con Él y tener una comunión con Dios. Así que vamos a cerrar nuestros ojitos, vamos a cerrar nuestras manitos y juntos conmigo repitan: Señor Jesús, te damos gracias en este día. Bendice nuestras vidas. Danos entendimiento para entender tu palabra, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, ahora sí abrimos nuestros ojitos y vamos a comenzar con la palabra de Dios. ¿Qué es lo que dice la Biblia en Juan capítulo 6, versículo 1 al 15? Yo les voy a enseñar. Conmigo vamos a caminar y vamos a aprender de la palabra de Dios. La Biblia dice que Jesús estaba enseñando su palabra, que Jesús estaba hablando de Dios y del reino de Dios. Y los discípulos estaban con él y mucha gente lo seguía. Jesús hacía muchos milagros, sanaba gente, sanaba mucha gente enferma, niños y niñas. De pronto el maestro decidió cruzar al otro lado del mar
Y cuando él cruzó al otro lado del mar, no pensaba encontrar a la gente, pero la gente había rodeado el mar y estaban ahí presentes a Jesús. Y Jesús vio y eran muchísima gente. ¿Cuántos creen que personas habían en ese lugar? Yo les voy a hacer esa pregunta. ¿Habían 200? No. ¿Habían 500? No habían 500. ¿Habían 800? No habían 800 personas. ¿1000 personas? No, habían más de 5000 personas que estaban siguiendo a Jesús. Querían aprender de su palabra, querían que Dios les enseñe. Ellos estaban siendo alimentados de la palabra de Dios en sus corazones. La Biblia también nos enseña que no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Él es el pan, Él les enseñaba la palabra a toda la gente. Habían hombres, habían mujeres, habían niños, así como tú que estás ahí sentado mirando. Jesús estaba enseñando la palabra de Dios. Cuando Jesús llegó al otro lado del mar, decidió subir a un monte y en ese monte comenzó a enseñar la palabra de Dios con sus discípulos. La gente estaba mirando al maestro cómo enseñaba. Y de pronto, cuando él ya había terminado, ya era casi tarde. Ya era un poquito más de la hora del almuerzo. En ese momento Jesús se paró a un costado y los discípulos se miraron. Ahí estaba Andrés y estaba Felipe. Y ellos se acercaron a Jesús y le dijeron: Maestro Jesús, dile a la gente que se vaya a los alrededores, a las aldeas, para que compren comida. En ese momento Jesús los miró y les dijo: ¿cómo le vamos a dar de comer a tanta gente? Jesús quería que ellos le den de comer. Y de pronto Andrés y Felipe le dijeron: Maestro, ¿cómo le vamos a dar de comer si solo tenemos 200 denarios de pan? No alcanzaría para darles de comer a toda la multitud. Entonces Jesús, como Él era el Hijo de Dios, le dijo a Felipe y a Andrés: vayan y busquen cuánto es lo que tenemos para darles de comer a esta gente. Estaba hablando de algún alimento que ellos tenían y comenzaron a buscar entre la multitud, comenzaron a buscar entre la gente. En ese momento encontraron a un niño, sí, a un niño, así como tú. Ese niño solo tenía 5 panes y 2 peces. Y ellos agarraron esos 5 panes y 2 peces y fueron al maestro y le dijeron: Maestro, acá hay un niño, un muchacho que tiene 5 panes y 2 peces. En ese momento Jesús quiso hacer algo muy asombroso, algo muy hermoso en ese tiempo. Mandó a sentar a toda la gente porque había un pasto muy hermoso, un pasto verde dice la Biblia, y la gente, los varones se sentaron y las mujeres y los niños estaban ahí esperando. Entonces Jesús, ahí con los panes del niño que estaba ahí teniéndolo Andrés y Felipe: tráiganme esos panes y tráiganme esos peces. Y Jesús agarró los 5 panes y los 2 peces y miró al cielo, porque hay que dar gracias. Y Él dio gracias a su Padre que está en los cielos y dijo: gracias Dios, bendice estos alimentos. Y no saben qué es lo que pasó, niñas y niñas. Algo asombroso, algo muy lindo. ¿Saben qué es lo que pasó? Hubo una multiplicación. Hubo muchos panes y muchos peces. En ese momento Dios hizo un milagro y se multiplicó las canastas de panes y de peces. Y Jesús le dijo a todos sus discípulos: denle de comer a toda la multitud. Había muchas personas y la gente era saciada. Comiendo panes y peces, estaban comiendo y dando gracias a Dios. Sí, niños y niñas, Jesús es un Dios de amor, es un Dios de bondad, es un Dios de amistad, es un Dios de gracias. Jesús en ese momento hizo un milagro para que la gente podría también comer físicamente, así como nosotros tomamos un desayuno, tomamos un almuerzo, tomamos una cena.
La gente había seguido a Jesús y para llegar a su casa estaba muy lejos. En ese momento decidieron seguir a Jesús porque no les importó el alimento que tenían que comer. Lo que les importó era lo que Jesús les iba a enseñar, lo que Jesús les estaba enseñando, que era para su corazón, el alimento de su alma, de su espíritu. Ellos lo necesitaban, niños y niñas. Tú que me estás mirando, Dios es el pan de vida. Dios es el pan de vida. Y la historia nos cuenta en la Biblia que después de lo que Él hizo, Jesús mandó a traer lo que había sobrado. En ese momento dice las escrituras que Jesús, cuando mandó a los discípulos, trajeron 12 cestas llenas, 12 cestas llenas de panes y peces que habían sobrado. Jesús había hecho esto tan hermoso con sus discípulos. Y Jesús en este día les quiere decir que Jesús es el pan de vida. El pan espiritual que niño y niña, Él va a llenar tu corazoncito de amor, de paz, de alegría, que te da gozo. Sigamos aquí aprendiendo más de la palabra de Dios. Sigamos aquí conectados y aprendiendo más de Jesús. Bien, niños, hoy día vamos a representar lo que el niño trajo en la historia que acaba de explicar el hermano César. Ahora, empezaremos por colorear. Bien, chicos, una vez coloreado pasamos a recortar. Una vez cortado, ponemos una cañita detrás de cada dibujito para que esté firme en nuestra cesta o nuestra lata, quedando de esta forma. Lo pegamos por atrás, sigue cosita con goma, usamos una cañita o un palito bajalengua y los ponemos en la canastita. Bueno, ahorita yo tengo una canastita, pero ahorita les voy a enseñar cómo ponerlo en una lata. Y así quedaría nuestra canasta con los 5 panes y los 2 peces. Si no tienes una canastita, no te preocupes, lo puedes hacer con una lata de café, como esta. Solamente la forramos de amarillo o del color que tú prefieras para que sea nuestra canasta. Y luego introducimos nuestros pescaditos y nuestros panes. Y listo, tenemos nuestra canastita. Podemos enseñar a nuestros padres de cómo Jesús multiplicó los panes y los peces para alimentar a más de 5,000 personas. ¡Nos vemos! Bien, chicos, en la historia los discípulos tenían un problema. ¿Cuál era? Así es, era cómo iban a dar de comer a tanta gente. ¿Qué estarían pensando cuando Jesús tomó el refrigerio de ese niño? Que eso no alcanzaría para 5,000. Recordemos que la Biblia solamente contó a los hombres, 5,000 hombres, pero cada familia tiene esposo, esposa, por lo menos un hijo. Entonces por lo menos eran 15,000 personas, ¿se imaginan? Parecía imposible, pero para Dios no hay nada imposible. Entonces, ¿cuáles creen que eran las necesidades de la gente? Piensen. Eran hambre, cansancio, de repente calor, ¿no? Entonces, ¿por qué Jesús creen que no se quedó para siempre alimentarlos? Porque Jesús no solo estaba interesado en sus necesidades físicas, sino más bien en sus necesidades espirituales. A veces nos sentimos solos, tristes, oprimidos, pero si confiamos en Jesús, Él nos ayudará. Bien, chicos, ahora les voy a leer un texto de la Biblia. Dice así: Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Así es, chicos, este versículo está en Juan 6:35. ¿Qué nos quiere decir el Señor Jesús aquí? Él nos quiere decir
que Jesús es como un pan, esos que compramos en la panadería, ¿verdad? Lo que el Señor Jesús nos quiso decir, que creer en Él es tan necesario como comer, y debemos confiar en Él, porque Él cuida de nosotros. Bien, amiguito, después de haber hecho nuestro trabajo práctico, vamos a orar. Si tú a un amiguito no has recibido al Señor Jesús en tu corazón, déjame decirte, como dice la Biblia, que Jesús vino para darnos vida y vida eterna. Así que si quieres, en este momento vamos a orar para pedirle al Señor Jesús que entre a nuestras vidas. Ora conmigo, cierra tus ojitos y junta tus manitos y agacha tu cabecita. Y ora así. Señor Jesús, te doy gracias porque puedo hablar contigo. Gracias, Señor, porque un día has muerto por mí en la cruz. Quiero ser hijo de Dios. Perdona mis pecados y ayúdame a cada día a ser un niño bueno y obediente. Gracias, Dios. Ayúdame cada día a entender tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces, si tú hiciste esa oración, déjame decirte que la Biblia dice que cuando un pecador se arrepiente aquí en la tierra, allá en el cielo hay una gran fiesta con los ángeles y con Dios. Ahí están todos en una fiestota. Y además, dice la Biblia que nuestros nombres son inscritos en el libro de la vida. Así que tu nombre está ya en ese gran libro donde Dios tiene para todos sus hijos. Bien, chicos, ahora vamos a cantar una linda canción. Él es el pan de vida que descendió del cielo para dar vida a los hombres. Cuando flaquea mi fe y siento desfallecer, cuando no puedo seguir y faltan fuerzas en mí, puedo a la mesa venir y puedo el pan compartir. Es Jesús, el pan de vida, el maná de mi desierto, mi energía, mi sustento. Es Jesús, el pan de vida, mi necesidad primera, y sin ti yo nada fuera, porque Jesús es pan de vida eterna. Cuando flaquea mi fe y siento desfallecer, cuando no puedo seguir y faltan fuerzas en mí, puedo a la mesa venir y puedo el pan compartir. Es Jesús, el pan de vida, el maná de mi desierto, mi energía, mi sustento. Es Jesús, el pan de vida, mi necesidad primera, y sin ti yo nada fuera, porque Jesús es pan de vida eterna. Cántalo. Es Jesús, el pan de vida, el maná de mi desierto, mi energía, mi sustento. Es Jesús, el pan de vida, mi necesidad primera, y sin ti yo nada fuera, porque Jesús es pan de vida eterna. Bien, entonces nos vamos despidiendo. Hasta el próximo sábado, ya sabes, a las 4 de la tarde, aquí en el aula virtual de los soldados de Cristo. Te esperamos. Conéctate con Jesús. Conéctate, conéctate, conéctate.